¿Qué tal, gente? Aquí trayendo un nuevo video para el canal, sin nada más que decir. Disfruten del video. Empieza. Capítulo 13. Mientras Hinata entraba cautelosamente al callejón, sin dudarlo, Hinata desató su Byakugan, su visión atravesó la oscuridad y analizó la situación con una claridad incomparable. La escena ante ella se desarrolló como una película para adultos. Un grupo de hombres rodeó a una mujer indefensa, y sus sonrisas depredadoras revelaban las profundidades de su depravación. Podía ver la desesperación grabada en el rostro de la mujer, sus ropas rotas eran un testimonio del tormento que había soportado. Los matones, envalentonados por sus viles actos, se deleitaron con su poder sobre ella. El aliento de Hinata se quedó atrapado en su garganta, sus instintos la instaban a actuar, pero sus manos temblaban y el miedo surgía en su corazón. Era la primera vez que estuvo expuesta a este horrible acto. Sin embargo, los gritos de las mujeres no le permitieron durar más. Respirando profundamente, Hinata se estabilizó y dio un paso adelante, su voz sonaba con una mezcla de determinación y autoridad. Libérenla inmediatamente. Responderán por sus crímenes. Los matones dirigieron su atención a la joven, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y miedo cuando notaron su protector en la frente, como si no hubieran esperado interferencia de seres aparentemente tan poderosos. No es asunto tuyo aquí, ninja. Deja de ser entrometido y ocúpate de tus propios asuntos. Un gruñido bajo y amenazante escapó de las profundidades de la garganta de un matón mientras daba un paso deliberado hacia adelante, su sola presencia exudaba una intimidación palpable dirigida directamente a Hinata. ¡Bam! Fue recibido con una palma, la pura fuerza lo envió hacia atrás hasta estrellarse contra la implacable pared. La sangre brotó de su boca, manchando el aire con un vívido escarlata antes de caer inconsciente, rindiéndose al frío abrazo del suelo. Uno de ellos, el aparente cabecilla, se burló y escupió al suelo antes de dar un paso adelante desafiante. ¿Son todos los ninjas así de arrogantes estos días? ¿Crees que puedes detenernos, pequeña? Te mostraremos lo que sucede cuando te entrometes en nuestros asuntos. La determinación de Hinata permaneció inquebrantable mientras evaluaba la situación. Se enfrentó a la amenaza inminente, lista para defender a los inocentes y hacer cumplir la justicia en este rincón abandonado de su aldea. Cuando se asestó el segundo golpe y se produjo el choque de voluntades, las sombras de los barrios marginales susurraron sus secretos, siendo testigos del comienzo de una batalla implacable contra la oscuridad que amenazaba con consumir su hogar. El callejón, una vez lleno de gemidos de matones, se convirtió en un campo de batalla para un tipo diferente de oscuridad. Un ninja versus humanos normales, el resultado fue una inevitable matanza unilateral. Después de lidiar con la escoria de la sociedad, el aire crepitaba con una tensión inquietante cuando Hinata se acercó cautelosamente a la mujer que acababa de rescatar. Su corazón se hinchó con una mezcla de alivio y preocupación, sin saber la verdadera profundidad del peligro que se avecinaba. Mientras extendía una mano temblorosa para ayudar a la mujer magullada a levantarse, la voz de Hinata temblaba con empatía, pero al mismo tiempo, no estaba muy clara sobre cómo manejar la situación. ¿Estás bien? Necesitamos ponerte a salvo. ¿Qué debo hacer para ayudar? La mujer se apoyó débilmente contra el cuerpo de Hinata, sus brazos lentamente envolvieron a Hinata en busca de apoyo, serpenteando discretamente hacia una bolsa, la gratitud goteaba de sus palabras susurradas como una súplica desesperada. Gracias, por salvarme, si quieres ayudarme, entonces, pero antes de que Hinata pudiera registrar completamente la gratitud, la expresión de la mujer se transformó en algo siniestro, una sonrisa retorcida se extendió por su rostro. En un sorprendente giro del destino, la mano de la mujer se lanzó hacia adelante, sosteniendo una jeringa llena de una sustancia desconocida. Los ojos de Hinata se abrieron con horror cuando la aguja atravesó su piel, inyectando el misterioso brebaje en su torrente sanguíneo. Con una oleada de adrenalina, golpeó a la mujer y cayó hacia atrás. Los efectos de la droga fueron inmediatos. Las piernas una vez firmes de Hinata se tambalearon, traicionándola cuando una ola de mareo la invadió. Luchó contra la oscuridad que la invadía y su visión se volvió borrosa en los bordes. La determinación ardía dentro de ella, negándose a sucumbir a este traicionero asalto. Apoyada contra la pared, la mujer, que ahora lucía un rastro de sangre saliendo de su boca, reveló una expresión feroz, su mano sosteniendo la bolsa ninja de Hinata. Su risa resonó por el callejón, atravesando el caos. La diversión apenas comienza. Hemos enganchado otro. Únanse a nosotros, muchachos. De todas direcciones surgieron más matones rudos, arrastrándose desde las sombras como depredadores que detectan vulnerabilidad.
Algunos descendieron de los tejados, rodeando a la vacilante Hinata con un hambre amenazante en sus ojos. Sus lenguas se recorrieron los labios en una grotesca muestra de anticipación, saboreando la perspectiva de una nueva víctima. Tú. La mirada de Hinata se fijó en la mujer, su corazón latía con una mezcla de furia e incredulidad, mientras observaba a la mujer ser levantada con fuerza por el agarre insensible de un matón, su mano vagando libremente por su desvergonzada forma. Después de que sus lenguas se entrelazaron en un baile rudo en el angustioso callejón, la voz de la mujer resonó con un encanto coqueto, pero sus palabras traicionaron sus retorcidas intenciones. Recuerde mi parte de las ventas, líder. Naturalmente. Con una retorcida sensación de diversión, la mano del líder de los matones le dio una bofetada juguetona a la mujer, el sonido agudo resonó en el aire como un cruel preludio a la oscuridad inminente. Ahora ve a satisfacer a los chicos. Han estado sedientos acampando aquí durante tanto tiempo. Una risita encantadora escapó de los labios de la mujer, sus movimientos infundidos con un atractivo seductor mientras su cintura se torcía seductoramente, atrayendo la atención de la multitud de matones mientras se pavoneaba hacia ellos. Al ver esto, Hinata apretó los puños y su determinación se reavivó dentro de su forma debilitada. Ella se negó a convertirse en un peón en su siniestro juego. Ella se negó a caer aquí. Su voz, aunque tensa, irradiaba desafío. Tú, no te saldrás con la tuya. Me protegeré y pondré fin a tu depravación. El líder de los matones dio un paso adelante, con una sonrisa sádica retorciendo sus rasgos. Su voz estaba llena de malevolencia mientras se burlaba de Hinata. Oh, pequeña, ¿crees que tienes una oportunidad? Es solo un simple genin, hemos tratado con muchos. No te preocupes, nos divertiremos contigo antes de venderte. Es un raro placer romper a alguien de tu calibre. La mente de Hinata se aceleró, buscando un escape, una oportunidad para cambiar el rumbo. A pesar de la debilidad que se filtraba en sus extremidades, su entrenamiento y determinación se mantuvieron inquebrantables. Enfocó su Byakugan, perfeccionando su visión ante un peligro inminente. Chicos, el que la derribe será el primero en sumergirse. Mientras la reverberación de su voz de mando persistía en el aire, los brazos del líder se cruzaron con confianza, sus ojos brillaban con anticipación, listo para deleitarse con el espectáculo que se desarrollaba ante él. La atmósfera crepitaba con una energía siniestra cuando los matones, algunos con los puños crujiendo con una promesa premonitoria, y otros con las manos acariciando suavemente las armas en sus manos, se acercaron a Hinata, listos para desatar una ola de violencia sobre ella. Con un repentino estallido de velocidad y precisión, Hinata se lanzó a la acción. Sus movimientos se volvieron borrosos, evadiendo ataques y contraatacando con sus propios ataques rápidos y calculados. Sus palmas encontraron la carne con precisión, cada golpe infundido con la fuerza de su entrenamiento y la desesperación por protegerse. Sin embargo, las probabilidades en su contra crecieron con cada momento que pasaba. La esbelta forma de Hinata estaba entre los caídos, su pecho subía y bajaba con el esfuerzo. Más matones se acercaron, su número era abrumador incluso para un shinobi experto como Hinata. Luchó contra la fatiga que amenazaba con consumirla, una lucha valiente contra la oscuridad que la invadía. Mientras la batalla continuaba, los ecos del dolor y la determinación reverberaron por el callejón, entrelazándose con las sombras que proyectaban su oscura influencia sobre este lugar abandonado. El espíritu inquebrantable de Hinata chocó contra las crueles maquinaciones de quienes buscaban explotarla. Y en esa convergencia, brilló un rayo de esperanza, recordándole que incluso frente a la adversidad, la luz de la justicia nunca se extinguiría por completo. Después de todo, sus compañeros de equipo la respaldaban. Lo siento, Shino-kun, debería haberte escuchado, por favor, ven pronto. La súplica desesperada de Hinata pidiendo ayuda a Shino flotaba en el aire, sin respuesta, mientras su fuerza menguaba con cada momento que pasaba. El silencio entre ellos se sintió pesado, casi asfixiante, amplificando la gravedad de su situación. Estaba sola, rodeada por las crueles intenciones de los matones que se acercaban a ella. Mientras los agresores se acercaban, sus siniestras sonrisas reflejaban la oscuridad que invadía la menguante determinación de Hinata. El líder, con su malevolencia grabada en su rostro, desató una risa escalofriante que resonó por todo el callejón. Su voz goteaba de placer sádico mientras ordenaba a sus subordinados. Chicos, tengan cuidado. Evitan causar demasiado daño a su cuerpo. En un último esfuerzo, Hinata reunió los restos de su fuerza. Sus ataques aterrizaron con precisión calculada, haciendo retroceder a los matones momentáneamente.
Pero su energía estaba menguando y el peso de sus heridas amenazaba con arrastrarla al abismo. Apoyándose pesadamente contra la fría e implacable pared, Hinata luchaba por encontrar el equilibrio, con la respiración entrecortada. Su visión se nubló por las lágrimas, tanto por el dolor físico como por la creciente desesperación que arañaba su espíritu. Luchó contra la oscuridad que la invadía, obligándose a permanecer consciente, a seguir luchando. El líder de los matones, con una sonrisa sádica grabada en su rostro, vio su vulnerabilidad como una oportunidad para satisfacer sus propios deseos retorcidos. Con un repentino movimiento rápido, acortó la distancia entre ellos y su patada aterrizó con fuerza brutal. Hinata fue enviada al suelo, con el dolor atravesando su cuerpo. Los ecos de su risa llenaron el callejón, una cruel sinfonía para su tormento. Parece que soy el primero en sumergirme. Mientras el líder declaraba triunfalmente su lugar de dominio, ordenó a sus lacayos que sujetaran a Hinata para garantizar su cumplimiento. A pesar de sus valientes luchas, su número la abrumó. Varios matones convergieron, bloqueando sus brazos y piernas, presionando su cuerpo contra el suelo inflexible. Las lágrimas brotaron de los ojos de Hinata, una mezcla de dolor, desesperación y esperanza parpadeante. Se negó a permitir que la desesperación la consumiera por completo. Con cada gramo de su fuerza restante, luchó, pidiendo en su corazón a su equipo que acudiera en su ayuda, que llegara justo a tiempo. Mientras los matones aumentaban su control, el corazón de Hinata se aferró a la creencia de que su equipo no la abandonaría. Aunque su cuerpo estaba cautivo, su espíritu se elevaba con el conocimiento de que, frente a la oscuridad, siempre había un rayo de esperanza, un hilo de fuerza que se negaba a extinguirse. Y así, con lágrimas corriendo por sus mejillas, Hinata se aferró a ese hilo, anhelando la llegada de su camarada, el apoyo inquebrantable que la ayudaría a superar este momento sombrío. Shino-kun, ¿dónde estás? Naruto-kun, ven a salvarme. Kiba, junto con su deseo de demostrar su fuerza, se embarcó en un viaje por los barrios marginales de la ciudad capital. El sol estaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre los estrechos callejones que serpenteaban a través del empobrecido distrito. Con su leal compañero, Akamaru, a su lado, Kiba se aventuró, con sus sentidos agudos y sus instintos afilados. Mientras avanzaban por las calles laberínticas, Kiba entabló una conversación con Akamaru, confiando en su vínculo único para recopilar información. «Mantén tu nariz afilada, Akamaru», susurró Kiba, mirando a su alrededor a los ojos cautelosos que los observaban desde los destartalados edificios. «Algo no está bien aquí». Akamaru dejó escapar un gruñido bajo, sus orejas se animaron mientras escaneaba los alrededores. «Siento miedo e inquietud, Kiba. La gente aquí parece preocupada». Kiba asintió, con el ceño fruncido por la preocupación. «Necesitamos descubrir qué está pasando. Empecemos por preguntar». Se acercó a un grupo de lugareños que habían estado observando en secreto cada uno de sus movimientos. «Oye, ¿estás ahí? ¿Has oído algo sobre un nuevo grupo misterioso en el área?» Los espectadores intercambiaron miradas, sus rostros llenos de cautela y temor. Finalmente, los demás obligaron a un hombre de mediana edad a dar un paso adelante, con la voz ligeramente temblorosa. «Sí, he escuchado susurros. Se llaman a sí mismos la pandilla Shin. Surgieron de la nada hace un mes y han estado causando problemas desde entonces». El interés de Kiba se despertó cuando se inclinó, con la mirada enfocada. «Cuéntame más. ¿Qué sabes sobre ellos?» La voz del hombre bajó a un tono susurrado. «Han ido creciendo rápidamente en número, absorbiendo bandas más pequeñas a lo largo del camino. Pero aquí está la cuestión, una vez que acogen a alguien, nunca regresan. Es como si desaparecieran sin dejar rastro». Los ojos de Kiba se entrecerraron, su mente corriendo con posibilidades. «Eso es sospechoso. ¿Tienes alguna idea de dónde los llevan?» El hombre señaló hacia una dirección en la distancia. «Ese almacén de allí. Se rumorea que es su cuartel general. Pero ten cuidado, chico. No se debe jugar con la pandilla Shin. Ninguna de las pandillas aquí es buena». Sin inmutarse, Kiba le agradeció al hombre y se dirigió hacia el almacén, que correspondía con la ubicación marcada en el mapa. Su corazón latía con anticipación después de confirmar la validez del mapa. Más fácil de lo que pensaba. Al menos el empleador no nos enfrentará esta vez. Kiba sonrió, caminando hacia adelante con confianza. Akamaru olisqueó el aire y movió la nariz en busca de cualquier olor que pudiera indicar peligro. Acercándose al anodino edificio, Kiba estudió su exterior. Las ventanas estaban tapiadas y la entrada parecía vigilada, pero algo se sentía mal.
Akamaru, ¿sientes algo extraño? Akamaru inclinó la cabeza y movió la nariz. Los guardias, Kiba. No huelo a muchos guardias, si es que hay alguno, a diferencia de la seguridad típica de la base de una pandilla. Es casi como si quisieran que entremos. Las sospechas de Kiba se hicieron más fuertes, pero su curiosidad pudo más que él. Echemos un vistazo más de cerca, pero tendremos que ser sigilosos. Sígueme. Dímelo con las señales acordadas con las patas si es necesario, tus ladridos alertarán a los demás. Con la gracia de un depredador, Kiba y Akamaru se deslizaron entre las sombras, sus movimientos mezclándose perfectamente con la luz del día que se desvanecía. Aparentemente sin ser descubiertos, el dúo se infiltró en el almacén, maniobrando expertamente a través de los pasillos oscuros del almacén, con sus sentidos en alerta máxima. Mientras se aventuraban más profundamente en el corazón del edificio, los ojos de Kiba se abrieron con sorpresa. En lugar de encontrarse con feroces pandilleros, se toparon con hileras de cajas vacías y equipos abandonados. El almacén parecía no ser más que una fachada. Kiba le susurró a Akamaru, su voz teñida de escepticismo. Esto no cuadra, Akamaru. ¿Cómo puede no haber nadie? Es como si quisieran que encontráramos una base vacía. Akamaru dejó escapar un suave gruñido y sus ojos recorrieron la habitación. Mantente alerta, Kiba. Huelo un olor a podrido en el aire que perturba mis sentidos. Hay algo escondido aquí, algo que aún no hemos descubierto. Mi olfato no puede encontrarlos, pero estoy seguro. De repente, los agudos sentidos de Akamaru se dieron cuenta de que algo andaba mal, y antes de que Kiba pudiera comprender lo que estaba sucediendo, los ladridos de su fiel compañero cortaron el silencio, advirtiéndole de un peligro inminente. Reaccionando por instinto, Kiba saltó hacia atrás, evitando por poco la devastadora erupción que siguió. El suelo tembló violentamente y de las profundidades de la tierra surgió una figura grotesca. La forma humana estaba contorsionada, su cuerpo pálido desfigurado por extraños sarcomas y sarcomas. Sus ojos estaban en blanco, revelando nada más que cuencas vacías que enviaron un escalofrío por la columna de Kiba. Esto era una abominación, una retorcida fusión de humanidad y monstruosidad. ¿Una trampa? ¿Pero qué es esta criatura? Con un gruñido subiendo a su garganta, Kiba se estabilizó, entrecerrando los ojos mientras evaluaba a la criatura impía que tenía delante. Avanzaba con una velocidad alarmante, con movimientos erráticos e inquietantes. Sin dudarlo, Kiba atacó, su puño encontró el rostro de la abominación con un impacto resonante. La fuerza del golpe lo lanzó hacia atrás y se estrelló contra el suelo. Mientras Kiba recuperaba el aliento, no pudo evitar notar la extraña similitud entre la piel pálida de la criatura y la de los zombis no muertos que había encontrado en una misión anterior. Al darse cuenta, un escalofrío recorrió su espalda y un destello de inquietud bailó en sus ojos. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar. La abominación, aunque momentáneamente incapacitada, se negó a quedarse abajo. Se abrió paso de nuevo desde la tierra, con una determinación siniestra brillando en sus ojos vacíos. Al sentir el peligro inminente, Kiba supo que tenía que actuar con rapidez y decisión. Con una feroz determinación ardiendo dentro de él, reunió su chakra, lo canalizó a través de su cuerpo y desató su técnica característica. Colmillo de túnel. Rugió Kiba, su voz resonando con energía primordial. En un instante, su cuerpo se volvió borroso mientras se lanzaba hacia la abominación. El suelo tembló bajo sus pies mientras giraba como un torbellino, la pura fuerza de su movimiento agitaba la tierra debajo de él. El torbellino atravesó el aire con una precisión mortal. Cuando el ataque de Kiba conectó, la abominación perdió el equilibrio y su cuerpo se desplomó bajo el ataque. La fuerza del impacto envió ondas de choque que recorrieron el suelo, provocando que el suelo del almacén se agrietará y se astillara. Con una última oleada de poder, el ataque de Kiba culminó en un golpe devastador, su taladro aplastó el cráneo de la abominación. El silencio envolvió la escena cuando Kiba detuvo su habilidad, su respiración se mezcló con la quietud del aire. El cuerpo sin vida de la abominación yacía inmóvil ante él, la amenaza extinguida, al menos por el momento. Arf. 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 Justo cuando se preparaba para recuperar el aliento, una cacofonía de sonidos grotescos resonó en el almacén. Su corazón dio un vuelco cuando unas manos podridas se abrieron paso desde las profundidades de la tierra alrededor del almacén, acompañadas por una horda de monstruos emergentes. Tenían los mismos rasgos retorcidos que la abominación caída, y sus formas retorcidas eran un testimonio de la impía fusión de carne y abominación. ¿Cuántos de ellos hay? La batalla continuó y los instintos de Kiba se hicieron cargo.
Con un gesto de mando, llamó a Akamaru para que se uniera a él en un asalto sincronizado. Chakra surgió a través de sus cuerpos cuando ambos desataron el Jutsu Hombre Bestia Clon. Al instante, una réplica de sí mismo se formó junto a Kiba, reflejando cada uno de sus movimientos. El suelo tembló debajo de ellos cuando iniciaron la técnica Fan Mover Fan, sus cuerpos se convirtieron en torbellinos de destrucción. A medida que las monstruosas abominaciones se acercaban, Kiba y su clon se convirtieron en una fuerza de la naturaleza, atravesando las filas enemigas con una ferocidad implacable. Giraron como una vorágine, sus colmillos crujieron y sus garras cortaron, pulverizando todo a su paso. Los monstruos fueron rechazados y sus formas retorcidas quedaron reducidas a meros escombros tras su ataque. El aire crepitaba con la energía de su asalto combinado, cada rotación de su devastador ataque diezmaba al grupo de monstruos. Finalmente, Kiba cesó su asalto torbellino, jadeando pesadamente mientras se limpiaba el sudor de la frente. Maldita sea, fueron más duros de lo que imaginaba. Fueron necesarios un par de golpes para eliminar a cada uno. Por un breve momento, creyó que la batalla había llegado a un momento de calma, lo que le permitió recuperar el aliento. Pero el destino tenía otros planes reservados. Sin previo aviso, un ninja desconocido se materializó ante él, su presencia envuelta en una rápida velocidad. Instintivamente, el ladrido de advertencia de Akamaru atravesó el aire, dándole a Kiba un mínimo de tiempo para evadir el ataque entrante. Con reflejos relámpago, Kiba activó su técnica rápida de 4 patas, su cuerpo moviéndose y contorsionándose en un movimiento borroso. El ataque del enemigo falló, apenas rozó la mejilla de Kiba mientras evadía rápidamente el golpe letal. Sin embargo, antes de que pudiera comprender completamente la situación, se dio cuenta de algo siniestro. Habían surgido más adversarios que lo rodeaban por todos lados. Esta vez, eran ninjas reales. El grupo de ninjas se acercó, sus kunai cortando el aire con intención letal. Shurikens hizo lo mismo, lanzados hacia él desde todos los ángulos. Los ojos de Kiba se abrieron cuando vio a uno de los asaltantes manipular sus shurikens con cables, torciendo sus trayectorias en un intento de atraparlo. No le quedó más remedio que esquivar, tejer y rodar, mientras sus instintos lo guiaban a través de la caótica danza de espadas. A pesar de sus ágiles maniobras, Kiba no estuvo exento de lesiones. El kunai le rozó el brazo, dejando cortes superficiales que rezumaban carmesí. Pero su determinación ardía intensamente en su interior. Con un rugido feroz, reunió su fuerza, los músculos se tensaron mientras se liberaba del cerco, abriéndose camino a través de sus asaltantes con Akamaru. Mientras se retiraba constantemente, las manos de Kiba comenzaron a formar intrincados signos con fluidez. Sin embargo, justo cuando Kiba se preparaba para desatar su máxima habilidad, ocurrió la tragedia. Un dolor agudo surgió de su espalda, la agonía abrasadora recorrió su cuerpo. Tosió, la sangre manchó sus labios mientras volvía la mirada hacia atrás. Allí de pie estaba un ninja enmascarado, su figura apareciendo de la nada. Un maestro del camuflaje. Genjutsu. No, eso es, bichos. La sorpresa de Kiba fue palpable al reconocer la similitud entre el insecto de camuflaje del ninja y las técnicas distintivas de Shino, los insectos de camuflaje. ¿Por qué está eso aquí? La revelación envió una oleada de adrenalina por sus venas, mezclada con una nueva sensación de peligro. Su corazón latía con fuerza y su mente se apresuraba a comprender la gravedad de la situación. ¿Quiénes eran estos agresores enmascarados y cuáles eran sus motivos? Con una determinación férrea, Kiba apretó con más fuerza las fuerzas que le quedaban. La sangre goteó por su forma herida, pero su espíritu permaneció intacto. Todavía había esperanza porque sorprendentemente la herida no fue fatal y se desvió milagrosamente de sus órganos vitales. No se sabía si el primer ataque fue un error, pero el siguiente movimiento del agresor enmascarado insinuaba un siniestro deseo de seguir adelante y desatar un ataque mortal. Justo cuando el agresor enmascarado quería perforar el kunai más profundamente, la rápida reacción de Akamaru salvó a Kiba del golpe letal, hundiendo sus dientes en la mano del agresor, obligándolo a soltar su agarre. Simultáneamente, Kiba lanzó un poderoso golpe, apuntando hacia atrás, con la intención de conectar con la cara del ninja. Pero para su sorpresa, el enemigo mostró una agilidad asombrosa, evadiendo el golpe con una elegante esquiva, dejando que el puño de Kiba chocara con nada más que aire vacío. Al retirarse para esquivar el golpe del agresor, el dolor del kunai alojado en su espalda palpitaba sin piedad, su presencia era un recordatorio constante del precio de la batalla.
Pero la determinación de Kiba ardía más que nunca, instándolo a seguir adelante, a perseguir al enemigo que lo había herido. Apretó los dientes, tensó los músculos, buscó liberarse de las cadenas del dolor y derribó a sus agresores. Sin embargo, cuando Kiba hizo su movimiento, ocurrió un acontecimiento sorprendente. Desde el mismo suelo debajo de él, dos manos emergieron, sus dedos se curvaron con fuerza alrededor de sus piernas, atrapándolo en su frío agarre. Luchó contra su agarre, con los músculos tensos, pero el agarre solo se hizo más fuerte, inflexible en su determinación. Para su consternación, dos ninjas más se acercaron, su presencia como un tornillo de banco, apretando sus brazos con firmeza. El corazón de Kiba latía con fuerza, su mente corría buscando una solución, una manera de escapar de esta situación desesperada. Pero antes de que pudiera formular un plan, el agresor enmascarado que se retiraba se adelantó, con la mano preparada con otro kunai, apuntando directamente a su corazón. El temor se apoderó de Kiba cuando la realidad se impuso. No tenía ninguna posibilidad de esquivar este ataque. Y entonces, en un momento de puro heroísmo, Akamaru saltó hacia adelante, lanzando su propio cuerpo al camino del mortal proyectil. El tiempo pareció detenerse mientras el kunai se acercaba a la forma resistente de Akamaru. Los ojos de Kiba se abrieron por la sorpresa y el miedo, su voz se le escapó en un grito estrangulado al ver a su leal compañero arriesgarlo todo para protegerlo. No, Akamaru. La voz de Kiba se quebró, llena de una mezcla de asombro y terror, su corazón latía con fuerza en su pecho. Sonido metálico. Sin embargo, no fue el sonido del metal chocando con la carne resonando por todo el almacén, sino el sonido del metal chocando con el metal. Cuando el ruido metálico disminuyó, una figura emergió del caos y entró en la línea de visión de Kiba. Sosteniendo un kunai firmemente en su mano, su hoja reluciente sirviendo como una barrera contra el avance del enemigo, sus ojos carmesí ardían con una mezcla de determinación e intensidad, reflejando las llamas parpadeantes del campo de batalla. Su cabello negro y suelto se balanceaba con gracia en los vientos caóticos de su elegante movimiento, un marcado contraste con la agitación que los rodeaba. Kurenai-sensei. Los ojos carmesí de Kurenai ardían con resolución mientras evaluaba la situación. ¿Estás bien, Kiba? No hay problema, Kurenai-sensei. Kiba respondió con los dientes apretados. Asintiendo levemente, la voz de Kurenai tenía una mezcla de autoridad y preocupación, estimulando a su estudiante a superar el dolor. Mantente fuerte, Kiba. Superaremos esto juntos. Akamaru, el leal compañero de Kiba, sintió la angustia de su maestro y entró en acción. Con un gruñido feroz, el fiel perro ninja hundió sus dientes en la mano del ninja enemigo, lo que hizo que soltara el brazo atrapado de Kiba. El prodigio de Inuzuka aprovechó la oportunidad y reunió las fuerzas que le quedaban para asestar un golpe devastador y su puño se estrelló contra la mandíbula del otro agresor. El impacto resonó durante la noche y el ninja cayó al suelo. Pero el calvario de Kiba estaba lejos de terminar. Sus piernas todavía estaban atrapadas por el otro ninja enemigo, su agarre era como un vicio e inflexible. Sin inmutarse, la determinación de Kiba estalló, sus manos buscando un kunai a la velocidad del rayo. Mientras blandía la espada, cortó las manos que sujetaban sus piernas, provocando que retrocedieran de dolor. Kiba giró su cuerpo, aprovechando la nueva libertad para lanzarse hacia atrás, evitando apenas la colisión con un tercer ninja que parecía atrapado en el genjutsu de Kurenai, congelado en su lugar como una estatua. El sudor goteaba por la frente de Kiba mientras sus ojos iban de un adversario a otro. Sus sentidos alimentados por la adrenalina vieron la oportunidad presentada y golpeó con precisión, cortando con su kunai la garganta del ninja inmovilizado. El choque del acero contra la carne resonó en la noche, puntuado por el golpe sin vida del enemigo al suelo. Sin embargo, un escalofrío recorrió la columna de Kiba cuando sus ojos se fijaron en la grotesca herida que adornaba el cuerpo sin vida del ninja. ¿No hay sangre? Mientras tanto, Kurenai se encontró enfrascada en una danza mortal con el agresor enmascarado. Sus kunai chocaron a la velocidad del rayo, los ecos metálicos resonaron en sus oídos. Los instintos de batalla de Kurenai le advirtieron que las habilidades de taijutsu de su oponente estaban a la par, si no superiores, a las suyas. Al darse cuenta de que necesitaba una ventaja táctica, Kurenai saltó hacia atrás, creando distancia entre ella y su enemigo. El corazón de Kurenai latía con fuerza en su pecho mientras calculaba su próximo movimiento. Rápidamente ejecutó su genjutsu característico, desapareciendo sin problemas en su lugar mientras se hundía profundamente en el suelo.
El agresor enmascarado pareció momentáneamente desorientado, su cuerpo permaneció rígido en su lugar como si estuviera atrapado, sus ojos escaneaban el área en busca de cualquier señal de su esquivo oponente. Kurenai se materializó con alarmante rapidez detrás del agresor enmascarado, su kunai listo para cortar la conexión vital entre la vida y la muerte. Este es el fin, pero un brillo misterioso en los ojos apagados del hombre enmascarado insinuaba un plan astuto aún por desarrollarse. Parece que Kurenai todavía no aprendió a ser cautelosa incluso después de su lección con Itachi. En ese momento cuando su kunai encontró la carne del enemigo, un dolor agudo atravesó su abdomen, haciéndola jadear de sorpresa. Kurenai miró hacia abajo, con el horror grabado en su rostro cuando descubrió el kunai del ninja enmascarado incrustado en su vientre, su mano realmente atravesó su propio cuerpo. El tiempo pareció ralentizarse mientras la mente de Kurenai corría, tratando de comprender la traición que se había desarrollado ante sus ojos. Se dio cuenta con un peso aplastante. El agresor simplemente había fingido vulnerabilidad, había escapado de su genjutsu durante mucho tiempo o no se había visto afectado por su genjutsu en absoluto. No solo eso, el oponente también tenía una extraña técnica de asesinato. Apretando los dientes contra la agonía que la recorría, Kurenai reunió las fuerzas que le quedaban. Con una explosión de chakra, se obligó a excavar en el suelo una vez más, evadiendo por poco un siguiente ataque letal. La suciedad y los escombros volaron por el aire cuando emergió junto a Kiba, con la respiración entrecortada y el cuerpo temblando. Un escalofrío recorrió la columna de Kurenai mientras sus ojos recorrían el campo de batalla, revelando una verdad escalofriante que envió una oleada de adrenalina a través de sus venas. Los ninjas caídos, creídos derrotados, se habían levantado astutamente una vez más, cada cadáver resucitado servía como un testamento desgarrador a la implacable estratagema de su enemigo. Su muerte fue una red de engaños tejida para atraerlos a una falsa sensación de seguridad. Incluso su ilusión inicial que atrapó al ninja desprevenido parecía ahora no ser más que una artimaña meticulosamente elaborada, una red de engaño tejida para atraerla a las traicioneras profundidades en las que ahora se encontraba enredada. Las piezas del intrincado rompecabezas encajaron en su lugar. Todo era una estafa dirigida únicamente a ella desde el principio. Los ojos de Kiba se abrieron en shock al presenciar el deterioro del estado de Kurenai. Kurenai-sensei. ¿Estás herido? Él se movió para apoyarla, la preocupación grabada en lo profundo de su voz. No tuve cuidado. Apretando su estómago, la voz de Kurenai salió tensa, mezclada con dolor. Nosotros, necesitamos retirarnos, Kiba. He sido herido, quizás envenenado. ¿Veneno? Un destello de confusión cruzó por el rostro de Kiba. ¿Cómo es que no se vio afectado? Kiba desterró con fuerza el desconcertante pensamiento de su mente, su decidido asentimiento traicionó una determinación inquebrantable que ardía en sus ojos. No te preocupes, Kurenai-sensei. Yo nos sacaré de aquí. Bien, Kiba, hazlo, tos. Una tumultuosa ola de tos plagó la frágil forma de Kurenai, obligándola a sucumbir sobre una rodilla, con la otra mano apretando desesperadamente su boca, sus ojos reflejando una mezcla de dolor, alarma y una inquietante comprensión de que el ataque de su adversario tenía consecuencias mucho más siniestras que había temido inicialmente. El miedo arañó el corazón de Kiba al ver el precio que la corta batalla le había cobrado a su poderoso mentor. Los ninjas se lanzaron hacia adelante, sintiendo la oportunidad de abrumar al dúo herido. Pero Kiba, impulsado por una potente mezcla de desesperación y justa ira, se mantuvo firme. Sus músculos temblaron, sus sentidos se intensificaron, mientras se preparaba para enfrentar a sus atacantes de frente. Vamos, Akamaru, ordenó Kiba, el vínculo entre el hombre y la bestia más fuerte que nunca. Abrámonos una salida de aquí. Arf. Akamaru, que había permanecido firmemente al lado de Kiba, se transformó en una nube de humo, emergiendo de la niebla que se disipaba como una réplica perfecta del propio Kiba. Con un grito de batalla sincronizado, Kiba y Akamaru saltaron hacia adelante, sus cuerpos eran una masa de colmillos, garras y furia elemental. Colmillo sobre colmillo. El choque de fuerza, agilidad y resolución inquebrantable resonó durante la noche, mientras el campo de batalla se convertía en el escenario de su implacable avance. Los taladros del dúo golpearon con fuerza inquebrantable, enviando a los tres ninjas restantes hacia atrás. Luego, el dúo se abrió paso hábilmente entre el caos, enfrentándose al peligroso agresor enmascarado y manteniéndolo a raya. Kiba, vete. En medio de la refriega, la orden de Kurenai llegó a Kiba, y un entendimiento silencioso pasó entre ellos.
Deteniendo abruptamente el impulso de su apresurado ninjutsu, Kiba y su compañero canino perforaron sus pies en el suelo, dibujando un rastro de marcas de garras en el suelo del almacén. Sus movimientos sincronizados los posicionaron protectoramente al lado de Kurenai. Su inquebrantable lealtad palpitaba con un voto tácito de protegerla de cualquier peligro inminente. Con un movimiento rápido, ambos Kiba agarraron a la pálida Kurenai, asegurándola en sus brazos, mientras Kurenai rápidamente lanzaba una andanada de kunai adornados con etiquetas explosivas. Auge. Las resonantes explosiones resonaron en todo el almacén, llenando el aire con una cacofonía de caos y ondas de humo. Proporcionó la cobertura perfecta mientras el trío corría por los pasillos ahora oscuros, sus pasos desesperados resonaban contra las paredes. Auge. Otra explosión atronadora resonó en el aire, un testimonio resonante de la activación de la intrincada red de trampas que Kurenai había colocado apresuradamente para cubrir su retirada. Una figura frágil debilitada por sus heridas, pero bajo la superficie, la mente estratégica de Kurenai trabajó con notable rapidez, trazando un camino traicionero de destrucción oculta para castigar a sus perseguidores, un claro recordatorio de que las capacidades de un verdadero Jonin superaban las meras apariencias y que subestimar su destreza sería resultar ser un grave error. Ja. Se enamoraron. Kiba sonrió, sus ojos traicionaban su entusiasmo por el éxito de su estrategia. Pero su respiro duró poco ya que el ritmo acelerado de Kiba se detuvo abruptamente. Sus ojos muy abiertos reflejaron conmoción e incredulidad. No, no puede ser. Kurenai, pálida y debilitada por su herida, siguió la mirada de Kiba, con el corazón hundido. El corredor que habían atravesado anteriormente ahora estaba enredado en un laberinto de intrincadas telarañas, cerrando su ruta de escape. La puerta del almacén estaba fuera de su alcance, enterrada profundamente en los recovecos de las redes. Los gruñidos de advertencia de Akamaru agregaron un acompañamiento escalofriante a su situación. ¿Cuándo? No era así cuando entramos. La voz de Kiba tembló con una mezcla de shock y frustración. La determinación de Kiba estalló mientras blandía su kunai, con la intención de cortar la cantidad sofocante de la red que impedía su escape, solo para encontrarse con una revelación desalentadora ya que su kunai ni siquiera podía atravesar una sola capa. Maldita sea. Estas no son telarañas normales. ¿Por qué estas telarañas son tan duras como las de ese tipo araña? Kurenai-sensei, regresa. Cuando se dieron la vuelta, una sensación de temor se apoderó de ellos mientras sus esperanzas de retirarse se desmoronaban. La brecha carbonizada en la pared, que alguna vez ofreció una ruta de escape ahora bloqueada por una imponente formación de arañas gigantes, su presencia depredadora se cernía siniestramente mientras avanzaban sigilosamente. Los muros. Y de pie en medio de los guardianes arácnidos, la cruda visión de tres cuerpos carbonizados y sin vida sirvió como un inquietante recordatorio de los peligrosos supervivientes de la peligrosa batalla, mientras que el agresor enmascarado, aparentemente imperturbable por el caos, permanecía decidido, exudando un aura de malevolencia que intensificó el aire de fatalidad inminente. Arf. 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 Los salvajes ladridos de Akamaru advirtieron al dúo del peligro inminente. Siguiendo la línea de visión de Akamaru, juntos miraron hacia arriba, con los ojos muy abiertos por el miedo. El techo estaba repleto de una grotesca multitud de arañas gigantes, cuyas patas peludas se escabullían con anticipación depredadora. El aire se volvió pesado con la premonitoria presencia de estos guardianes arácnidos, listos para lanzar su asalto. Una avalancha de telarañas relucientes se precipitó desde las sombras de arriba, descendiendo sobre ellos como una lluvia torrencial. Rápido como una sombra veloz, Kiba, acompañado por Akamaru, evadió hábilmente las redes atrapantes, evadiendo su agarre con perfecta gracia. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de Kurenai, cuyos movimientos se ven obstaculizados por el deterioro de su lesión, mientras los insidiosos hilos se enroscan fuertemente alrededor de su forma vulnerable, atrapándola en una red de confinamiento inmovilizador. Kurenai-sensei. Sin embargo, la preocupación de Kiba se transformó en alarma cuando un implacable ataque de redes surgió de las sombras detrás de él. Su propósito era claro mientras envolvían rápidamente el espacio, cerrando efectivamente cualquier vía de evasión. Atrapado dentro del implacable bombardeo, ni siquiera Akamaru con su pequeña forma y agilidad, pudo eludir las garras de las redes enredadoras, inmovilizando al dúo. Ya es demasiado tarde para siquiera usar su ninjutsu para perforar. La red de peligro los había atrapado por completo. No había escapatoria.
Como espectros siniestros que descendían sobre sus presas atrapadas, las colosales arañas, con sus formas monstruosas grabadas contra el fondo tenuemente iluminado, se acercaban con precisión calculada, sus colmillos venenosos perforaban la piel con un propósito siniestro, inyectando un potente brebaje que inducía un letargo progresivo. Se dieron cuenta de ello, pintando su situación con matices de desesperanza. Tos, mientras sus sentidos estaban inmersos en una neblina soporífera, un minúsculo hilo de sangre escapó de los pálidos labios de Kurenai, su voz temblaba con una mezcla de incredulidad y creciente aprensión, un inquietante testimonio de la comprensión de que las profundidades de la calamidad que se estaba desarrollando sobrepasaban con creces su inicial comprensión. Extraños títeres humanos, un veneno poderoso, invocaciones de arañas, y un diseño tan elaborado, ¿quién nos apunta? Desafortunadamente, la pregunta formulada quedó pesadamente en el aire, su pregunta envuelta en un velo de silencio desconcertante. Mientras las capas de intrincadas telarañas los envolvían, Kiba no pudo evitar murmurar en voz baja, la frustración entrelazaba sus palabras mientras la canción de cuna de la araña orquestaba su descenso a un sueño inquietante. Bichos otra vez, odio los insectos. Maldita sea, ¿dónde está Shino cuando lo necesitas? El callejón poco iluminado estaba envuelto en un aire de oscuridad y desesperación. Hinata Hyuga, su espíritu una vez vibrante ahora reducido a un simple destello, se encontró a merced de matones lacayos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sus manos insensibles la sujetaban al suelo frío e implacable. Su corazón latía con fuerza en su pecho, una mezcla de miedo e impotencia envolvía su ser. ¿Será contaminada aquí? Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirla por completo, una voz profunda y resonante resonó en el callejón, cortando la tensión como un cuchillo. Ya es suficiente, ordenó, enviando un escalofrío por la espalda de los matones. Quita tus sucias manos de ella. Una repentina ráfaga de viento barrió el callejón, agitando polvo y escombros en un frenesí. La mirada llorosa de Hinata se levantó, fijándose en la asombrosa vista que se desarrollaba ante ella. Desde la oscuridad, un enjambre de insectos convergió sobre Hinata, formando una masa concentrada con la forma de un torso humano. Los insectos se movieron y retorcieron, fusionándose en la inconfundible parte superior del cuerpo de Shino Aburame, su férrea determinación emanando de cada poro. Los matones que rodeaban a Hinata se congelaron en seco, sus sádicas intenciones eclipsadas por la incredulidad y el miedo. La sola presencia de Shino fue suficiente para encender una sensación de pavor, amplificada por el aura amenazadora de sus compañeros insectos y su apariencia fantasmal. Flotando sobre Hinata, quien lo miraba con ojos llenos de esperanza, Shino blandía hábilmente un kunai en su mano, un símbolo tangible de su inquebrantable determinación. Sin dudarlo, el cuerpo de Shino giró en el aire, una mancha de precisión e intención mortal. Su kunai encontró su objetivo con una precisión despiadada, cortando rápidamente las gargantas de los matones. La sangre brotó, manchando el suelo de color carmesí y salpicando a Hinata, quien yacía debajo en una mezcla de shock y asombro. El líder matón, sus instintos apenas lo mantenían con vida, evadió por poco el ataque de Shino. Pero no pudo escapar del destino que le esperaba. Como si sintiera su fugaz desafío, otro enjambre de insectos descendió sobre él, envolviéndose alrededor de su cuerpo con un puño de hierro. Sus gritos de agonía atravesaron la oscuridad, haciendo eco en el callejón mientras sus luchas eran rápidamente sofocadas. Mientras tanto, al otro lado del oscuro pasaje, un grupo de matones que disfrutaban de su lujuria y placer encontraron un destino espantoso similar. El aire se volvió espeso con el sonido de su desgarradora desaparición, acompañado por los gritos inquietantes de una mujer cuyo tormento finalmente había alcanzado su terrible clímax. Mientras las partes restantes del cuerpo de Shino se condensaban, se paró erguido junto a Hinata, su mirada firme y llena de determinación. Extendió una mano hacia ella, una oferta de salvación en medio del caos que los había rodeado. ¿Estás bien, Hinata?, preguntó, su voz mezclada con genuina preocupación. Los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas de Hinata se encontraron con los de Shino, parpadeando con un nuevo rayo de esperanza. Ella dudó por un momento, su cuerpo temblaba tanto de miedo como de alivio, antes de aceptar su mano extendida. Mientras él la levantaba suavemente del suelo frío y la abrazaba, ella encontró consuelo en la calidez que emanaba de su toque mientras él secaba suavemente sus lágrimas. A pesar de los insectos que se arrastraban sobre su piel para limpiarle la sangre, por primera vez, no sintió repugnancia por sus insectos. Yo, lo soy ahora, tartamudeó Hinata, su voz apenas era más que un susurro.
Gracias, Shino-kun. Me salvaste. La expresión de Shino se suavizó, sus rasgos usualmente estoicos revelaban un raro atisbo de empatía. Fue mi error, pensé que podías manejarlo solo, respondió, su tono estaba lleno de humildad. Nadie debería sufrir a manos de tanta crueldad. Pero no nos quedemos en este lugar, la mirada de Shino se dirigió hacia el líder matón, todavía fuertemente restringido por el implacable agarre de sus insectos. Un rayo de curiosidad bailó en sus ojos mientras se giraba hacia Hinata, con una pregunta flotando en el aire. Hinata, comenzó, su voz mezclada con un tono sombrío, ¿quieres hacer justicia tú misma? Los ojos del líder matón se abrieron con terror, su cabeza sacudía frenéticamente mientras intentaba vocalizar su súplica. Sin embargo, sus gritos ahogados se perdieron en medio de la cacofonía de los insectos zumbando al acecho en su boca, cuya presencia sofocaba sus mismas palabras. Hinata tembló, todo su ser atrapado entre emociones encontradas. No podía enfrentarse directamente al hombre, pues el trauma aún estaba fresco y crudo en su interior. Sintiendo su vacilación, el toque de Shino se volvió suave pero firme. Colocó el kunai manchado de sangre en la mano temblorosa de Hinata, entrelazando sus dedos mientras su brazo envolvía protectoramente su cintura desde atrás. Su voz, un susurro cautivador, envolvió sus sentidos, impulsándola a seguir adelante como un demonio. Hinata, murmuró, sus palabras como un hechizo tejido en la oscuridad, déjalo enfrentar las consecuencias que realmente merece. Impulsada por una mezcla de emociones, Hinata se dejó guiar por la constante presencia de Shino. Con una manipulación sutil de sus insectos, hizo avanzar al líder matón contenido, colocándolo en su línea de visión. La mano de Hinata se apretó alrededor del kunai, su fría hoja era un claro recordatorio del poder que ahora tenía. Las palabras susurradas por Shino resonaron en sus oídos, su impacto llegó profundamente a su alma. Dale el castigo que se merece, Hinata, lo animó, su voz era una sinfonía fascinante. Fue una súplica que resonó con un deseo de justicia, un anhelo de corregir los errores que le habían infligido. Cuando la mirada de Hinata se encontró con los ojos de Shino, una oleada de determinación corrió por sus venas. Dio un paso adelante y su mano temblorosa encontró nuevas fuerzas. El kunai tembló en su agarre, listo para entregar un ajuste de cuentas que resonó en el callejón oscuro. El sonido de gritos horribles rompió el silencio, reverberando en las paredes y provocando que los habitantes de los barrios marginales se retiraran aún más a las profundidades de sus escondites. Cada grito era un testimonio del dolor y el sufrimiento que había plagado el callejón, una liberación catártica de angustia y desesperación. No mucho después, juntos, Hinata y Shino salieron del callejón, dejando atrás una escena de caos y desesperación. Su camino fue guiado por la tenue luz de la luna, proyectando sombras intermitentes sobre su viaje. Fue un momento de consuelo, un breve respiro de la oscuridad que había amenazado con envolverlos. Hinata, continuaremos la investigación más tarde. Busquemos una posada y te dejemos lavarte. Desde adelante, la voz de Shino llamó a Hinata. Una respuesta sutil pero decidida escapó de los labios de Hinata. Mientras se aventuraban, la mano de Hinata discretamente se aferró a la manga de Shino, y no pudo evitar mirar furtivamente a Shino. Como de costumbre, parecía misterioso y decidido, su presencia era un testimonio de la fuerza que había dentro de él. Se sintió atraída por su naturaleza misteriosa y no pudo evitar preguntarse por qué había permanecido ajena al encanto cautivador escondido bajo la superficie de su silencioso compañero de equipo todo este tiempo. En ese momento, una revelación se agitó en el corazón de Hinata, porque sin saberlo había pasado por alto las profundidades intrigantes que poseía su compañera de equipo. No solo eso, en las sombras de su viaje compartido, sus interacciones nunca le permiten a Shino emerger realmente del fondo, en su mayoría eclipsadas por la bulliciosa presencia de Kiba-kun. Y las constantes interrupciones de Kiba-kun solo sirvieron para reforzar este efecto. Hinata se dio cuenta de repente. ¿Es esta una estrategia deliberada de Kiba-kun para disminuir la presencia de Shino dentro de su equipo, un objetivo logrado interrumpiendo a Shino tanto como sea posible? Sin embargo, Kiba-kun claramente no tuvo éxito. En lo más profundo de sus emociones conflictivas, Hinata reconoció la verdad innegable de que, a pesar de su presencia moderada, Shino se había convertido en la figura madura en la que confiaba secretamente, el confidente en quien subrepticiamente buscaba consuelo y guía de vez en cuando. Ella lo había dado por sentado y le había confiado muchos de sus secretos, mientras profundizaba en el laberinto de sus pensamientos, una ola desorientadora la invadió.
Shino probablemente era consciente de su afecto tácito por Naruto-kun, y probablemente no albergaba ningún interés en ella, ¿verdad? No, ¿qué está pensando? El silencio los envolvió mientras navegaban por las calles de la ciudad, cada uno perdido en sus propios pensamientos, mientras el peso de los acontecimientos recientes flotaba en el aire. En las profundidades de su base secreta, Karina y Shino entablaron su discusión habitual, sus voces en voz baja pero llenas de ambigüedad. La mirada de Karina se fijó en Hinata, observando las emociones que jugaban en su rostro como un lienzo de vulnerabilidad. Con una sonrisa maliciosa, se volvió hacia Shino, sus palabras teñidas de una mezcla de admiración y cálculo. Parece que fácilmente has reclamado el corazón de Hinata, Shino, murmuró Karina, su tono tenía un toque de picardía. Pronto será un peón en tus manos, con el que podrás jugar como quieras. Y al hacerlo, podremos fortalecer aún más nuestra colmena. La respuesta de Shino fue mesurada, su voz con una nota de escepticismo. No es tan sencillo romper el vínculo entre la protagonista femenina y el protagonista, respondió. Esta fluctuación emocional es temporal. Una vez que el trauma se asiente, es probable que Hinata regrese a Naruto, a menos que tomemos medidas para anclar firmemente su corazón en su lugar. La curiosidad brilló en los ojos de Karina mientras se inclinaba, su voz mezclada con anticipación. ¿Y cómo, por favor, dígame, lo logramos? Preguntó, ansiosa por la astuta estrategia de Shino. Una sonrisa maliciosa curvó los labios de Shino mientras contemplaba su respuesta. Con la ayuda de otra persona en quien Hinata confía, respondió, su voz llena de intriga. Alguien que pueda influir en sus emociones y reforzar los vínculos que buscamos crear. La insatisfacción de Karina se filtró en su gruñida respuesta. Ah, entonces no solo quieres uno, sino dos, ¿no? Murmuró, su voz mezclada con un toque de celos. Sin inmutarse, Shino pasó un brazo alrededor de la cintura de Karina, acercándola más, su expresión teñida de picardía mientras su mirada se detenía en sus hermosas expresiones faciales. Los celos son innecesarios, Karina, susurró, con una sonrisa malvada en sus labios. Tenemos tiempo y planificación de nuestra parte. Tenga la seguridad de que satisfaré plenamente sus deseos a lo largo del camino. La frustración de Karina se convirtió en un placer a regañadientes cuando las palabras de Shino resonaron dentro de ella. No pudo evitar reconocer la intrincada red que él estaba tejiendo con sus habilidades, las capas de manipulación diseñadas para lograr sus objetivos. Envuelta en un estado de asombro, instintivamente presionó su mano contra sus labios temblorosos, sofocando cualquier sonido que amenazara con escaparse y perturbar sus esfuerzos, mientras presenciaba el magistral arte de su manipulación, dándose cuenta de la intrincada red de planificación que se desarrollaba ante ella. Ojos. La mirada de Shino se detuvo en el rostro sonrojado de Karina, una intrigante curiosidad brillando en sus ojos mientras planteaba su pregunta, el aire crepitaba con implicaciones tácitas. Entonces, ¿has entregado el suministro de esencia a la base externa? Un resplandor de furia se encendió en los ojos de Karina mientras dirigía una mirada penetrante hacia Shino, sus labios ocultos bajo la barrera de su mano, su respuesta amortiguada filtrándose a través de los espacios, cargada de timidez tácita, no es justo, seguir usando ese lugar, pero no he perdido todavía, Shino, de repente, una oleada de asombro recorrió los ojos muy abiertos de Karina, lanzándose erráticamente en todas direcciones, todo su ser se apoderó de un intenso temblor que se disipó gradualmente. Con las manos ahora bajadas de su boca jadeante, inclinó la cabeza en derrota, fijando su mirada en Shino, su voz se transformó en una infundida con un afecto y sumisión abrumadores, ya está en camino, ahora, Shino, deja que Karina te ayude. Acelerar su llegada. Bien. Con una serena sensación de satisfacción, la voz de Shino resonó, con un toque de contenido, mientras profundizaba en los rincones de su conciencia, pasando sin problemas a la otra parte de sí mismo, una presencia que residía en una parte distante del mundo. Dentro de las profundidades de un laboratorio subterráneo, ubicado cerca de la capital del país del fuego, una cámara con poca luz, su arquitectura recordaba a un panal, albergaba sombras siniestras, sus siluetas alargadas se asemejaban a abejas gigantes acechando en la oscuridad. El clon de Shino, su figura vestida con una bata de laboratorio, estaba dentro del laboratorio, observando en silencio el espeluznante brillo que emanaba de las biocámaras frente a él. Suspendidos dentro de cada biocámara había seres inconscientes de importancia. Uno acunando a un leal compañero canino, otro abrazando a un ferviente amante de los perros y la última cámara envolviendo la forma latente de una hermosa maestra.
El aire mismo crepitaba de anticipación, porque el verdadero propósito de este experimento secreto seguía siendo un misterio. Ahora, ¿qué debo hacer con ustedes tres? Shino estaba sentado en la habitación del hotel con poca luz ubicada en la bulliciosa zona comercial de la ciudad capital. El leve zumbido de la actividad de la ciudad en el exterior formaba un telón de fondo distante de la habitación, pero fue el seductor sonido del agua fluyendo desde el baño lo que llamó su atención. Era Hinata, a quien había salvado no hace mucho, quien estaba bajo las cascadas. Sorprendentemente, a pesar de su timidez, fue ella quien le pidió que se quedara con el pretexto de estar atento a posibles emboscadas. Mientras Shino contemplaba la situación, no pudo evitar negar con la cabeza ante los pequeños trucos inocentes de Hinata. Aunque se sintió atraído por ella, fue Hinata después del salto temporal, la que se había transformado en una mujer fuerte e independiente, la que capturó su imaginación. La infantil Hinata del presente no tenía ningún atractivo para él. Tenía a Karina, y ella era una opción mucho más atractiva en ese momento, tanto en apariencia como en emociones. Bueno, tal vez Hinata estaba realmente traumatizada y necesitaba mi compañía. Los pensamientos de Shino viajaron a los acontecimientos recientes que los habían llevado a esta habitación de hotel, recordando su cruel plan. Ya había visto suficiente de la crueldad del mundo y entendía los sacrificios necesarios para lograr sus objetivos. Shino no era alguien que rehuyera romper a otros si eso significaba lograr lo que se propuso hacer. Sin embargo, por mucho que anhelara poder y control, Shino sabía que no debía entrometerse con Hinata. Ella no era cualquier ninja que hubiera encontrado a lo largo de su viaje. Ella era la protagonista femenina de la historia, esencialmente una hija de la suerte de este mundo. Shino había profundizado en suficientes novelas para comprender las reglas no escritas. Nunca confrontar al protagonista de frente y nunca subestimar la extraña suerte que parecía acompañar al protagonista y a sus amantes. Si ensombreciera el camino de Hinata ahora, en este mismo momento, se arriesgaba a conseguir un vengador, uno que podría convertirse en su perdición en el futuro una vez que ella se embarcara en su propio camino de venganza. Sin embargo, si se ganara su afecto por medios naturales, podría ser bendecido por la suerte, o convertirse en un reparto trágico como Neji. Es una apuesta, pero también parte del proceso de conquistar un mundo. Por supuesto, todo esto era especulación. Causa y efecto. Es un tema misterioso en el que sus poderes actuales no pueden profundizar. De repente, el sonido del agua corriendo cesó, devolviendo a Shino al presente. Hinata salió del baño, su corto cabello húmedo pegado a su delicado cuerpo. Sus ojos, un reflejo de inocencia y fuerza, se encontraron con su mirada. Un leve sonrojo apareció en su rostro cuando su mirada se desvió. La voz de Hinata tembló con un toque de disculpa mientras le decía a Shino. Lamento todo el problema, Shino-kun. No fue justo de mi parte pedirte que te quedaras aquí y me cuidaras. El rostro de Shino permaneció estoico mientras daba palmaditas en la cama a su lado. No hay problema, Hinata. Ven, siéntate a mi lado. El rostro de Hinata se sonrojó con una mezcla de gratitud y vergüenza mientras torpemente se dirigía hacia el borde de la cama, inclinando ligeramente la cabeza. Shino, imperturbable por sus fluctuaciones emocionales temporales, permaneció en silencio, perdido en sus propios pensamientos. Por el rabillo del ojo, Hinata lanzó algunas miradas a Shino, estudiando su comportamiento tranquilo de vez en cuando, curiosa por estos pensamientos. Sin embargo, cuando Shino tenía movimiento, su hábito se activaba mientras inclinaba la cabeza y movía los dedos. El silencio envolvió la habitación, roto solo por los débiles sonidos de la ciudad exterior. Finalmente, la curiosidad de Hinata se apoderó de ella y se arriesgó a darle otra mirada a Shino, solo para encontrar que su mirada ya estaba sobre ella. ¿Qué pasa, Hinata? Preguntó, su voz suave pero exigente. Sorprendida, Hinata tropezó con sus palabras. Bueno, solo me preguntaba, ¿cuándo crees que regresará Kiba-kun? ¿Podrá encontrar este hotel? Shino consideró su pregunta por un momento antes de responder. Kiba es ingenioso y el olor de Akamaru es fuerte. Nos encontrará solo, guiado por nuestro olor. No hay necesidad de preocuparse. Las palabras de Shino la tranquilizaron, pero una sensación diferente de inquietud la carcomía debido al silencio. Por otro lado, Shino tenía un semblante astuto escondido detrás de sus gafas y su cuello. Sabía que Kiba no regresaría pronto. Sintiendo su silencio, Shino decidió despedirse. Creo que debería volver a mi habitación ahora. El pánico cruzó por los ojos de Hinata mientras miraba hacia arriba, su mano instintivamente se estiró para sostener la manga de Shino.
Ella suplicó en voz baja. Shino-kun, por favor, ¿puedes quedarte un poco más? No quiero estar sola. Shino la miró fijamente por un momento, su mirada fija. Lentamente, cedió. Muy bien. Hinata, creo que serás lo suficientemente fuerte para superar esto, y te acompañaré hasta que lo logres. Con esas palabras, se dirigió a la silla cercana, acomodándose con los ojos cerrados. Hinata lo miró, una mezcla de alivio y gratitud la invadió. Había logrado mantenerlo a su lado, al menos por un tiempo más. Sin que Shino lo supiera, Hinata continuó observándolo en secreto, sus pensamientos dando vueltas en una tormenta de confusión. Murmuró en voz baja, dividida entre sus persistentes sentimientos por Naruto y su intrigante compañero de equipo. Mientras tanto, Shino cerró los ojos, su conciencia trascendió los confines de la habitación del hotel y se transfirió a otras tareas. A lo lejos, la aldea de Eden Rock bullía con una mezcla de tensión y confusión. En una oficina estaba sentado un enano viejo y bajo con un aire de sabiduría antigua, cuyos rasgos poseían que parecían contar historias de una vida vivida en las sombras. Su rostro estaba adornado con una barba triangular y un bigote que se curvaba marcadamente en las esquinas, mientras que su prominente nariz roja y sus espesas cejas añadían una profundidad intrigante a su semblante. Encima de su rostro desgastado, una suave extensión de calvicie contrastaba con el etéreo cabello blanco que adornaba con gracia la mitad inferior de su cabeza, meticulosamente arreglado en el tradicional corte de cabello chonmaje, culminando en un cautivador moño asegurado por una vibrante cinta amarilla. Cubriendo su pequeña estatura había un abrigo verde dividido en 4 secciones distintas adornadas con adornos de color amarillo luminoso y un cuello rojo adornado, el color representativo de la aldea de Eden Rock. Este anciano de estatura modesta era Onoki, el tercer Tsuchikage de la aldea de Eden Rock. En este momento, Onoki estaba sentado en su oficina, sus ojos envejecidos escaneando el informe de queja que tenía ante él. Fue una denuncia conjunta de las otras aldeas ninja, acusando a Eden Rock de ser responsable de la pérdida de cadáveres. La culpa había recaído en Eden Rock debido a sus ninjas con habilidades excavadoras, pero cuando Onoki profundizó en el asunto, descubrió algo inesperado. Con el rostro contorsionado por la ira, el Tsuchikage arrojó el informe sobre su escritorio. «Insectos», exclamó, su voz mezclada con incredulidad. «Ellos sospechaban de nosotros, pero fueron errores todo el tiempo. Inaceptable». Sus subordinados se pararon frente a él, tratando de evaluar su reacción. «Tsuchikage-sama, hemos llevado a cabo una investigación exhaustiva», habló uno de ellos. «Parece que el culpable detrás de los cadáveres desaparecidos es en realidad un enjambre de insectos. Pero nuestras tumbas permanecen intactas, y tal vez por eso nos convertimos en el principal sospechoso». Onoki resopló, frunciendo profundamente el ceño. «¿Creen que soy un kaki tierno solo porque soy viejo?», murmuró en voz baja, su frustración palpable. Apretó los puños con fuerza, el dolor en su espalda se intensificó mientras desahogaba su ira. Mientras la furia del Tsuchikage disminuía gradualmente, respiró hondo y se recompuso. Se reclinó en su silla y fijó su mirada en sus subordinados. «Suzumebachi», dijo, su voz severa pero teñida de preocupación. «Ubíquela de inmediato. Desapareció hace algún tiempo y quiero saber si tiene alguna conexión con este incidente de excavación de tumbas». Los subordinados intercambiaron miradas, con sus rostros llenos de preocupación. «Tsuchikage-sama, hemos estado tratando de encontrar a Suzumebachi, pero su paradero sigue siendo un misterio», admitió uno de ellos de mala gana. Onoki se frotó las sienes, una mezcla de frustración y preocupación evidente en sus ojos. «Problemático», murmuró. «¿Por qué las nuevas generaciones de esta aldea son tan problemáticas? Sin talento, sin sentido de responsabilidad. Deberíamos enviar grupos de búsqueda, Tsuchikage-sama». Otro subordinado sugirió con cautela. «Sí, reúne un equipo y busca en todos los rincones de la tierra», ordenó Onoki. «No podemos darnos el lujo de dejar cabos sueltos. Si el clan Kamizuru está involucrado, quiero saberlo». Uno de los subordinados dio un paso adelante, con una expresión vacilante en su rostro. «Tsuchikage-sama, ¿qué pasa con las quejas? ¿Deberíamos abordarlas?». Onoki sonrió, con un brillo travieso en sus ojos. «Oh, lo abordaremos, pero no de la manera que ellos esperan», dijo con picardía. «¿Verter agua sucia, quién no puede? Presentar una queja por nuestra cuenta, echando la culpa al clan Aburame. Déjelos lidiar con las consecuencias por una vez. Veamos la reacción de Konoha». Los subordinados intercambiaron miradas de sorpresa, pero sabían que no debían cuestionar las decisiones de su líder.
Asintieron al unísono y rápidamente abandonaron la habitación para cumplir sus órdenes. Al quedarse solo en su oficina, Onoki se reclinó en su silla una vez más, su mente consumida por pensamientos. Tenía que encontrar a Suzumebachi, no solo para desentrañar el misterio del incidente de excavación de tumbas, sino también para garantizar la seguridad y la integridad de la aldea de Eden Rock. Sus pensamientos se dirigieron a los insectos que habían causado tal caos. Estos nuevos rastros de insectos, murmuró para sí mismo, con un dejo de curiosidad en su voz. Si nuestra aldea puede controlarlos y utilizarlos, es posible que tengamos un arma poderosa a nuestra disposición. Pero primero tendremos que encontrar su guarida, o al menos a quien esté detrás de este incidente, sin que Onoki lo supiera. Mientras estaba sentado en su oficina, cada una de sus palabras estaba siendo interceptada por un enjambre de pequeños insectos que discretamente habían hecho su hogar en las paredes de los edificios. Estos errores sirvieron como mensajeros silenciosos para el cerebro detrás del incidente de excavación de tumbas. Entre la red cerca, Karina, que monitoreaba constantemente la red, escuchaba atentamente mientras los insectos le transmitían el discurso de Onoki en tiempo real. En su base secreta principal, Karina reprodujo la grabación de la conversación de Onoki para Shino. Los ojos de Shino brillaron con intriga mientras absorbía las palabras del anciano. Así que está abierto a la colaboración, murmuró, con la voz mezclada con una calculada contemplación. El cuerpo de Shino caminaba a un ritmo constante, su mente giraba con posibilidades. Onoki está dispuesto a contratar incluso a personas como Akatsuki, tiene los recursos y ahora muestra interés en nuestros insectos. Si podemos presentar una propuesta de beneficio mutuo, podremos asegurar un trabajo estable para nuestros Zergs, reflexionó. En voz alta, su voz era un susurro bajo. Karina, con el cuello apoyado en el borde de una mesa y la espalda plana, observaba a Shino con una mezcla de afecto y admiración. Sabía que su mente ya estaba trabajando incansablemente, elaborando intrincados planes dentro de otros planes. Ella había visto su destreza estratégica en acción antes, y ahora estaba siendo testigo de ello una vez más. La astuta sonrisa de Shino surgió a la superficie, un destello de emoción bailando en sus ojos profundos y penetrantes. Su mano se acercó a la cabeza de Karina y recorrió suavemente su rostro, elogiándola por sus notables habilidades de planificación. Karina, querida, siempre has sido una excelente estratega, elogió con la voz llena de genuino agradecimiento. Juntos navegaremos por este delicado camino y explotaremos las oportunidades que se nos presentan. Confío en que optimizarán nuestro plan y minimizarán el peligro. Karina se inclinó hacia su contacto, un atisbo de sonrisa jugaba en sus labios, sus ojos nunca dejaron los de él. Shino, tu confianza lo es todo para mí. No dude en entrar en detalles más profundos sobre su plan. Con sus mentes alineadas, Shino y Karina comenzaron a forjar un plan. Sus voces se mezclaron en una sinfonía de estrategias susurradas y cálculos astutos, cada idea se basaba en la siguiente. Analizaron los métodos sin escrúpulos de Onoki y se dieron cuenta de que debían tener cuidado en su colaboración con el astuto anciano. En este sombrío juego de manipulación y poder, estaban decididos a emerger como los autores intelectuales que orquestaban su propio destino. Con su plan tomando forma, los dedos de Shino continuaron recorriendo el hermoso rostro de Karina, un gesto tranquilizador en medio de la intensidad de su conspiración. Debemos ser meticulosos, Karina. Onoki puede ser un aliado valioso, pero su verdadera naturaleza exige cautela. Ten cuidado con sus medios sin escrúpulos, advirtió, su tono mezclado con un toque de precaución. Karina asintió con la cabeza, sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y anticipación. Entiendo, Shino. Karina actuará con cuidado y se asegurará de que nuestros intereses sigan protegidos. Shino puede dejar su confianza en Karina en cualquier momento y en cualquier lugar. Oh, ¿y entonces qué pasa si un día me traicionas, Karina? Los ojos de Shino, llenos de profundidades ambiguas, miraron el rostro cautivador suspendido boca abajo ante él. En la quietud que los envolvía, el comportamiento silencioso de Karina ocultaba un mundo de emociones no expresadas, sus ojos afectuosamente fijos en los de Shino, pero él ya podía sentir su respuesta desenredándose a través de la sutil danza de su lengua. Entonces, no dudó más y la recompensó con su total confianza mientras su respuesta resonaba en su mente. Entonces, Karina el sol de la mañana bañaba la ciudad de Ujisama con su cálido resplandor cuando Shino y Hinata salieron del hotel donde habían pasado la noche. Hinata siguió a Shino, sus pasos eran menos vacilantes que el día anterior y sus manos menos pegajosas, pero la inquietud aún persistía en sus ojos.
No podía librarse de la preocupación que carcomía su corazón. Kiba aún no había regresado. Caminaron en silencio por un rato hasta que Hinata reunió el coraje para hablar, su voz estaba llena de preocupación. Shino-kun, ¿crees que algo le pasó a Kiba-kun? Nunca antes había estado fuera por tanto tiempo. Shino miró por encima del hombro a Hinata, con la mirada fija. Si estás preocupado, podemos ir a buscarlo. Es posible que haya tenido algún problema. Hinata vaciló, su mente llena de recuerdos de los barrios bajos y el miedo que aún se aferraba a ella. Quería resistir la idea de regresar allí, pero su preocupación por Kiba venció sus dudas. Está bien, vamos a buscarlo, respondió ella con voz determinada. Mientras regresaban a los barrios marginales, comenzaron a preguntar a los lugareños si habían visto a un joven con un leal compañero canino. Una vez más, sus investigaciones los llevaron al almacén de la pandilla Shin, un lugar lleno de peligros y secretos, al menos, según los lugareños. Al acercarse al almacén, lo encontraron inquietantemente vacío, con signos de quemaduras y suelo carbonizado de explosiones anteriores, pero no había otras pistas. El corazón de Hinata se hundió al darse cuenta de que no había rastro de Kiba. La decepción se apoderó de Hinata, pero se negó a darse por vencida. Busquemos en otro lugar. Estoy seguro de que eventualmente encontraremos a Kiba-kun. Justo cuando estaban a punto de abandonar el desolado almacén, sus oídos captaron los gritos angustiados de una mujer en un callejón cercano. Los ecos eran inquietantemente familiares y reflejaban los acontecimientos del día anterior. Hinata se congeló en seco, su cuerpo temblaba. Resurgieron imágenes de sus pesadillas que amenazaban con paralizarla. Shino observó la lucha interna de Hinata y silenciosamente permaneció a su lado, con expresión estoica. Él conocía el tormento que ella estaba experimentando, pero también comprendía su naturaleza compasiva. La decisión recaía en Hinata, y él respetaba cualquier camino que ella eligiera. Dividida entre sus miedos y su bondad innata, Hinata luchó con sus emociones. Al final, el peso de su empatía y el recuerdo de su pesadilla la impulsaron hacia adelante. Ella reunió sus fuerzas y entró en el callejón oscuro, dejando que Shino sacudiera la cabeza con un suspiro. Supongo que es muy difícil cambiar la personalidad de personajes importantes, murmuró para sí mismo, con un dejo de diversión en su voz, pero supongo que esto también es parte de la diversión del juego. Hinata se acercó con cautela al origen de los gritos y encontró a una mujer angustiada acorralada por un grupo de hombres revoltosos. Haciendo caso omiso de sus propios miembros temblorosos, Hinata reunió su coraje y habló con determinación inquebrantable. Déjala sola. Los hombres dirigieron su atención a Hinata, sus ojos brillaban con malicia. ¿Qué hace una flor delicada como tú en esta parte de la ciudad? Esto no es asunto tuyo, pequeña. Sin inmutarse, Hinata enderezó su postura, su voz firme. Nadie merece ser tratado de esta manera. Libérenla de inmediato. Shino, aún permaneciendo en las sombras, observó la escena que se desarrollaba con ojo atento. Admiraba la valentía de Hinata, su espíritu negándose a sucumbir a la oscuridad que amenazaba con engullirla. Los hombres, divertidos con la audacia de Hinata, soltaron una risa burlona. ¿Crees que puedes detenernos, niña? No eres más que una molestia. El aire se volvió pesado por la tensión cuando los matones se acercaron, su risa maliciosa resonó en el callejón poco iluminado. La respiración de Hinata se entrecortó, su cuerpo temblaba mientras los recuerdos de la noche anterior inundaban su mente. El miedo asfixiante amenazaba con paralizarla, dejándola incapaz de actuar. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirla, una mano firme aterrizó en su hombro, sacándola de su estupor. Hinata se giró y sus ojos muy abiertos se encontraron con la mirada inquebrantable de Shino. Su presencia trajo una pizca de consuelo, un rayo de fuerza en la oscuridad que los rodeaba. Estoy aquí, Hinata, la voz de Shino, tranquila y firme, susurró tranquilizadora. No tienes que afrontar esto solo. Sus palabras, como un bálsamo calmante, resonaron en el interior de Hinata. Su corazón dio un vuelco y sintió una nueva oleada de coraje corriendo por sus venas. Con Shino a su lado, ya no sentía el peso paralizante del miedo. Hinata rápidamente desvió la mirada, un rubor coloreó sus mejillas. Reuniendo su determinación, apretó los puños y una sonrisa decidida curvó sus labios. Sabía que ya no tenía miedo de enfrentarse a los matones que se alzaban ante ellos. El chakra dentro de ella se agitó, despertando el poder de su Byakugan. Sus ojos, una vez amables, se transformaron, convirtiéndose en orbes penetrantes de un blanco pálido, rebosantes de fiereza sin explotar, listos para enfrentar su pasado y su futuro.
Mientras tanto, en las profundidades de la base subterránea cerca de la capital, se desarrolló una escena de espeluznante tormento. Una figura inconsciente, suspendida en el aire, estaba atrapada por apéndices viscosos que se extendían desde las paredes parecidas a colmenas, cuyas superficies parecían abultarse ocasionalmente mientras infundían un brebaje desconocido en su presa. Los apéndices mantenían sus brazos y piernas bien abiertos, exponiendo su forma vulnerable a los retorcidos acechadores en las sombras. Temblando incontrolablemente, el cuerpo de la mujer mostraba signos de angustia. 2 abejas del tamaño de un perro revoloteaban cerca de ella, sus aguijones perforaban su cuerpo, inyectándole los parásitos neuronales que elaboraban dentro de sus cuerpos. Las abejas, finalmente desprovistas de vitalidad, se hundieron y cayeron, solo para ser reemplazadas por otra pareja, perpetuando el ciclo de tormento. Las sombras danzaban en las paredes, revelando la presencia de innumerables abejas más, sus formas arrastrándose en la oscuridad. En medio de este siniestro espectáculo, Shino y Karina observaron el experimento con sombría fascinación. La mirada de Shino nunca vaciló, su expresión era ilegible, mientras que los ojos de Karina traicionaban una mezcla de preocupación e intriga. Shino se volvió hacia Karina, su voz mezclada con un aire de desapego. ¿Cómo está el progreso? Karina, con la atención fija en la escena que tenían ante ellos, respondió, su tono teñido con un toque de insatisfacción. El método genjutsu parásito que empleamos para torturar su mente a través del control de los parásitos neuronales se muestra prometedor. Sin embargo, la efectividad del procedimiento alucinante no es tan potente como anticipamos inicialmente. Su voluntad es más fuerte de lo que imaginamos, especialmente porque ella misma es una maestra del genjutsu. Los parásitos neuronales se destruyen constantemente y el consumo de biomasa es alto. Shino asintió, entrecerrando los ojos mientras contemplaba el siguiente curso de acción. Como se esperaba de un Jonin. Su voluntad no se rompe fácilmente, comentó, con un toque de admiración en su voz. Sin embargo, persistiremos. Tenemos mucha biomasa de sobra. Continúe con el plan. Creo que a su debido tiempo dará frutos. Después de todo, ya hemos investigado a fondo sus debilidades durante los meses que llevamos juntos. Karina, sin inmutarse, reconoció la orden de Shino. Entendido. Haré los ajustes necesarios e intensificaré la simulación de genjutsu, incluidas las escenas de tortura y muerte de Asuma generadas por IA. Cuanto más crea que está atrapada dentro de los límites de una ilusión, mayor será la reacción cuando finalmente se dé cuenta de que no puede despertar de él. Sin embargo, esta estimulación tiene un 60% de probabilidad de destruir su mente, haciendo que nuestro plan óptimo sea un fracaso. La mirada de Karina parpadeó con vacilación mientras echaba un vistazo a Shino, sus palabras flotando en el aire, cargadas de incertidumbres tácitas. Shino, ¿estás seguro de que quieres arriesgarte? Después de todo, ella es tu maestra. Podrías haber seguido mi sugerencia de darle estimulación física y asimilarla gradualmente mediante irrigación repetida, que tiene una tasa de éxito mucho mayor. Su conversación quedó suspendida en el aire, cargada por el peso de sus nefastas intenciones. Con una sonrisa juguetona, Shino golpeó ligeramente la cabeza de Karina, sus palabras pronunciadas en un tono silencioso que insinuaba intenciones ocultas. Aunque estoy tentado a darme el gusto, no tenemos tanto tiempo para transportarla de regreso a la base principal. Si queremos que los planes de seguimiento tengan éxito, tendremos que devolverla antes de que termine esta misión. En un momento de contemplación, la mirada de Shino se detuvo en el rostro cautivador de su maestra, como si recordara la profunda influencia que ella había ejercido en su viaje juntos, pero su voz transmitía una determinación inquebrantable. Mi clon solo puede retrasar a Hinata por un tiempo antes de que se dé cuenta de que algo anda mal y solicite ayuda. Este método es el más arriesgado pero el más rápido. Si ella realmente tiene mala suerte y se convierte en un caparazón vacío aquí, solo podemos usar el plan Puppet Kurenai. Aunque será una lástima, ¿entendido, Shino? Haré todo lo posible para preservar su voluntad. Después de todo, traerá más beneficios, en muchos sentidos, irradiando un encanto coqueto. Karina tranquilizó con una sonrisa juguetona dirigida a Shino, solo para desviarla rápidamente. Atención hacia la intrincada danza de las pantallas holográficas bajo su mando. El sufrimiento de la mujer se convirtió en el lienzo sobre el que se desarrolló su siniestro experimento. Shino, estoico y calculador, lo vio como un medio para lograr un fin. Una oportunidad para poner a prueba los límites de la psique humana y su nuevo método de interrogatorio.
Karina, una investigadora apasionada y una mujer dedicada, se sintió irresistiblemente atraída por el desafío que se le presentaba, impulsada por su determinación de cumplir los deseos de su amante, incluso cuando un matiz de celos persistía en su corazón. Unida por una lealtad inquebrantable pero atormentada por el miedo al abandono en medio de los largos ríos del tiempo, Karina, una reina nata, había reunido meticulosamente los intrincados datos de la naturaleza humana a través de sus capacidades de inteligencia artificial, ideando un plan magistral para asegurar su control sobre su amado. Porque una vez que comience a pensar con la parte inferior de su cuerpo, no podrá escapar de su alcance. Mientras observaban cómo continuaba la difícil situación de la mujer, sus miradas se encontraron y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Estaban unidos por un objetivo compartido, superando los límites de sus capacidades en pos de sus ambiciones. El camino hacia el triunfo estaba pavimentado de oscuridad y lo recorrerían juntos. En las profundidades de la base subterránea reverberaban los ecos del sufrimiento y la manipulación. La red de la colmena se hizo más fuerte, atrapando a su presa cada vez más profundamente, mientras Shino y Karina continuaban orquestando su retorcida sinfonía de dolor y engaño. El resultado seguía siendo incierto, pero estaban decididos a quebrantar el espíritu de la mujer, sin importar el costo. Y luego ella se convertirá en parte de ellos. Apartando su mirada de la belleza, la mirada de Shino recorrió la sombría escena del laboratorio, donde las paredes estaban adornadas con la inquietante presencia de humanos vivos, sus cuerpos infestados por los insidiosos parásitos neuronales inyectados por sus abejas. No hace falta mencionar que no faltaron las horrendas herramientas experimentales, y la mesa de disección ensangrentada habla de los horrores ocultos que han ocurrido. Shino se volvió hacia Karina, su voz mezclada con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Cómo va el progreso de nuestros experimentos utilizando humanos normales como poder de cálculo? Preguntó Shino, sus ojos traicionaban su anticipación por los resultados. La expresión de Karina se nubló con un toque de frustración mientras respondía, su voz teñida con un toque de decepción. El progreso no ha sido tan fructífero como esperábamos. Debido a su resistencia natural, parece que la cantidad de potencia de cálculo necesaria para establecer una conexión de sistema y sincronizar a seres humanos normales y no asimilados a través de los parásitos neuronales supera la capacidad de cálculo de sus las mentes pueden contribuir. Y asimilarlos requerirá la misma cantidad de esencia que un ninja, pero incluso el ninja más débil puede llegar a tener al menos el doble de poder de cálculo que un humano normal. Por lo tanto, no vale la pena desperdiciar nuestra falta de esencia. No solo eso, la infestación inicial y parcial de humanos normales tiene la probabilidad de causar que muten o degeneren en monstruos sin sentido, uno que solo podría servir como carne de cañón porque ya no contribuirían ni siquiera con el más mínimo poder de cálculo. Todavía estamos investigando formas de superar estas limitaciones, pero nuestras capacidades actualmente están limitadas por los límites de nuestro poder de cálculo, que pretendemos aumentar pronto. Recordando una nota en la base de datos, Shino preguntó. Pero al menos hemos encontrado una manera de extender el tiempo de control para los sujetos infestados, ¿verdad? Sí. He desarrollado la implantación retardadora que usted sugirió. Los parásitos neuronales pueden hibernar dentro del almacenamiento implantado para extender su duración de supervivencia, permitiendo a nuestros parásitos retrasar su tiempo de infestación, logrando una pseudo-cola que nos permite implementar una mayor duración del control. Sin embargo, esta duración solo se puede mantener durante un par de días como máximo antes de que el contenedor requiera una recarga. No solo eso, el sujeto infestado aún requiere nuestro control manual o un modelo de IA correspondiente que requiere potencia de cálculo. De lo contrario, será una tarea difícil. Por supuesto, este es otro tema de investigación en el archivo. Una sensación de comprensión brilló en los ojos de Shino mientras absorbía sus palabras. Sabía que este esfuerzo requeriría paciencia y perseverancia, un ciclo constante de prueba y error. Si aprovechar las capacidades computacionales de los humanos fuera una tarea sencilla, los Zergs ya habrían conquistado innumerables universos, sin la oposición de las limitaciones de la tecnología. Permitiendo que su mirada se posara en dos biocontenedores vacíos cercanos, la curiosidad de Shino despertó. ¿Y la implantación en los perros? ¿Fue un éxito? Preguntó, su voz mezclada con un toque de intriga. Karina asintió, con una leve sonrisa jugando en sus labios. Sí, el proceso de implantación fue exitoso. Nuestro Fuinjutsu está en su lugar y los perros han sido liberados a donde pertenecen, respondió crípticamente, su tono sugiriendo que su propósito había sido cumplido.
Oh. ¿Y dónde está eso? Final de capítulo. Si os ha gustado el video, denle like, suscríbanse y activen la campanita